Historia mínima de México. De Daniel Cosío Villegas, Ignacio Bernal, Alejandra Moreno Toscano, Luis González, Eduardo Blanquel y Lorenzo Meyer. Explicación. Los textos que aquí se presentan bajo el título de Historia mínima de México fueron redactados primitivamente para que, acompañados de abundantes y llamativas imágenes, se transmitieran por televisión. Han sido entregados ya con ese fin, y quizás el público pueda oírlos y verlos alguna vez. El hecho de que se destinaran a un público no solo numeroso, calculado en no menos de 100 de millares, sino sumamente heterogéneo, nos planteó a los redactores de esos textos un doble problema. Primero, sacrificar sin piedad el material, hechos o ideas, de una importancia secundaria, de manera de perseguir única y exclusivamente lo que consideramos el gran cauce central de nuestra historia. Y segundo, presentar las materias seleccionadas con un lenguaje sencillo y claro. Pero también fue una idea principal que guió nuestro trabajo, la convicción de que debiéramos presentar, de preferencia, a los nombres de personas y de lugares, así como las fechas, la explicación de cómo y por qué ocurrió en nuestro país lo que en él ha ocurrido. Justamente con el ánimo de ver si habíamos acertado en hacer una exposición limpia, capaz de atraer y retener la atención de un público numeroso y heterogéneo, di yo a leer algunos de nuestros textos a una persona muy entendida en asuntos de televisión, y de ella partió la idea de que debían imprimirse y presentarse bajo la forma de libro. Aparte de la razón de su claridad y fácil entendimiento, esta persona adujo la experiencia de que se benefician recíprocamente el texto impreso del libro y el texto imaginado de la televisión. En nosotros pesaron dos consideraciones adicionales. La primera, que el público en cuyas manos puede caer este libro no será muy distinto del auditorio televidente. Más que nada, sin embargo, consideramos que no parece existir un libro que presente nuestra historia al lector general y no tan solo al lector escolar. En fin, casi sobra decir que nos ha motivado la esperanza de prestar un servicio público, y en manera alguna la pretensión de escribir algo original o sorprendente. Resueltos los autores a publicar nuestros textos, don Víctor Urquidi, a su vez, decidió que los editara la institución que él preside, o sea, el Colegio de México. Daniel Cosío Villegas. 15 de marzo de 1973. Primero. El tiempo prehispánico. Ignacio Bernal. 1. Los orígenes. Hubo varios descubrimientos de América, unos realizados en la inconsciencia y otros en la ignorancia. De todos ellos, solo 2 produjeron resultados de trascendencia. El primero en tiempo, del que nos ocuparemos más adelante, pobló al continente. El último y más conocido, lo hicieron Colón y sus marineros a fines del siglo XV en las 3 célebres carabelas. Colón creyó que había descubierto el extremo oriental de Asia, o más bien, las islas cercanas a él. No fue sino en los primeros años del siglo XVI cuando quedó descartada la idea original de Colón y comprendieron los españoles que se trataba de otro continente, hasta entonces insospechado por ellos. De inmediato, se presentó el problema que hoy consideramos científico, pero que en esos tiempos era sobre todo religioso, o sea, el de conocer el origen de los pobladores de esas tierras nuevas que a poco se llamarían América. De acuerdo con la doctrina cristiana, Dios había creado un solo hombre y una sola mujer, de los cuales descendían todos los habitantes del planeta. Por lo tanto, ¿de cuál de los grupos humanos conocidos descendía el hombre americano? Se postularon innumerables teorías y salvo algunos eruditos notables, como el padre José de Acosta, todos opinaban y presentaban hipótesis que con el paso del tiempo y mayores conocimientos han quedado en el cesto de los papeles inútiles. Por caminos muy distintos, los estudios científicos han demostrado que el hombre, efectivamente, procedió de otro lado. La inmensa mayoría de los estudios en estas materias piensa que llegó a América en lentas y muy pequeñas oleadas por el extremo noroeste del continente, es decir, cruzando el actual estrecho de Bering. El estrecho que separa a Asia de América tiene hoy en día 80 kilómetros de anchura, con 2 islas situadas más o menos en su centro. El viaje, por lo tanto, no es imposible para el hombre primitivo, pero presenta dificultades.
Sample complete. Ready to continue?